Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Le invito, hermano, que vaya abriendo su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2, a partir del versículo 14. Vayan abriendo su palabra, la palabra del Señor. Este libro de los Hechos se ha vuelto uno de mis libros favoritos, la verdad. Ya hay múltiples razones para decir esto, por los cuales uno pudiera pensar, hermanos, que este libro pudiera ser alguno de los favoritos de algunos o de muchos predicadores, como el día de hoy pasa conmigo. Pero de verdad a mí me sirve de inspiración poder ver la transformación de vidas de estos discípulos que estamos estudiando, que en un momento dado, en la crucifixión, abandonaron a Jesús y que no mostraron ni fe ni coraje por seguir a Cristo en ese momento. Pero al mismo tiempo me llama la atención justamente, hermanos, por como fruto de esa transformación que a través del Espíritu Santo estos hombres mostraron ahora un valor, un coraje ante la oposición que se le venía llegando a ellos. Y a la hora de la predicación, Pedro, que todo predicador verdaderamente debería de servirle como estímulo a nosotros como predicadores, la transformación de los discípulos que hablaron la palabra con un denuedo que más personas empezaron a seguir a Jesucristo, empezaron a buscar a Jesucristo. En un momento vamos a leer un texto de Pedro, el primer sermón, diríamos, apostólico, el primer sermón que Pedro predica. No hay registro antes de que Cristo ascendiera que Pedro predicara como algo que fuera un sermón de Pedro, y comentando sobre el contenido de este sermón que ahora va a exponer el apóstol Pedro, un gran predicador de principios del siglo V, John Chrysostom, habla según que este sermón de Pedro es como la lengua de oro que empezó a formarse. ¿Se acuerdan como el cine de oro, no? Que fue un boom. Bueno, Pedro inaugura la nueva era de la gracia de Dios a través de la exposición de la palabra y a través del Espíritu Santo, que es lleno ahora Pedro y todas las demás. Bueno, también fue considerado John Chrysostom precisamente como la lengua de oro en su época. Él hace algunos comentarios refiriéndose al pasaje de Pedro. Dice que Pedro se levanta y predica ese sermón apostólico. Y cuando nosotros miramos eso y lo comparamos con aquella ocasión cuando una joven se le acercó, según los evangelios, de acuerdo a los evangelios, describen que vino a Pedro cuando estaba negando a Cristo y le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Se le acercó una joven y Pedro contestó: yo no conozco a este hombre. Y él siguió siendo cuestionado por la gente una vez más, una segunda vez. Comenzó a maldecir y a jurar Pedro. Y tú miras a esos hombres, dice Crisóstomo, y te asombra que una persona que haya caminado con Cristo de una manera tan cercana puede hacer tal cosa, que hablara maldiciones y jurara maldiciones, ¿sí? Pero ahora, después del día del Pentecostés, dice Crisóstomo, vemos cómo Pedro se levanta con denuedo, empieza a predicar con una libertad, empieza a predicar Pedro, ¿sí? Y los predicadores de 1600 años atrás ya habían hecho una observación y habían sido movidos porque lo que vieron que hizo el Espíritu Santo en la vida de Pedro fue capaz de realizar en la vida de estos hombres y pasarlos de esos temerosos que se ahuyentaron en el día de la crucifixión, se fueron, se esparcieron, Pedro negó. De esos temerosos los convirtió el Espíritu Santo en valientes.
De intimidados en ese momento, intimidados por lo que estaba pasando, se volvieron intimidantes ahora de cuando llegó la promesa del Espíritu Santo. De ser hombres ignorantes a ser hombres sabios, de ser hombres inmaduros a ser hombres sensatos. Y esto nos trae como reflexión precisamente a que nosotros debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo. Estos hombres fueron indiscretos, ahora, antes de Cristo, ahora eran prudentes llegada la promesa del Espíritu Santo. Y eso lo debe de ser un estímulo para nosotros, hermanos. En la medida que tú continúas caminando con Cristo y en la medida que tú buscas al Señor, el Señor, pidamos al Señor que Él nos vacíe de nosotros mismos para que venga el Espíritu Santo y nos llene totalmente de Él, para que luego pueda llenarnos a ti y a mí de su Santo Espíritu, hermanos. Todo eso es la labor del Espíritu Santo. Para eso fue dado el Espíritu Santo, para transformar hombres, mujeres, que fueran capaces de llevar a cabo la gran comisión de Cristo. La gran comisión que Él anunció al principio del libro de los Hechos. En el mensaje anterior, para ir conectando con el texto que vamos a leer, nosotros vimos cómo llegó el Espíritu Santo y se manifestó por medio de un viento impetuoso, ¿sí? Aparecieron como lenguas de fuego, se posaron sobre las cabezas de los que estaban allí presentes y cada uno de ellos comenzó a hablar en su idioma y otros estaban también presentes allí que los escuchaban y que entendían lo que estaban hablando, y algunos hombres incrédulos pensaron en un momento dado que lo que estaba ocurriendo en ese momento es que estaban estos hombres borrachos, o sea, los apóstoles, porque estaban hablando en lenguas. ¿Se acuerdan de eso? Y esta es la continuación de esto que acabamos de resumir con lo que vamos a conectar el día de hoy, que es en el versículo 14 hasta el versículo 36. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Otras versiones dice grande y terrible. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, dice Pedro, varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que su descendencia de cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentaran en su trono. Viéndolo antes,
habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitado, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y Pedro no ha terminado, hermanos. ¿Te imaginas el Pedro que está predicando? Si analizamos este pasaje de Pedro, que es simplemente como la mitad de lo que él ha registrado o está registrado en esencia, hay como dos puntos que pudiéramos mencionar de entrada. Un punto que vamos a mencionar que es el punto o el término neumatológico, que tiene que ver con el ministerio del Espíritu Santo, ¿sí? Y la manifestación en esa ocasión fue grande, fue impetuosa, fue maravillosa. Y el segundo punto que vamos a ver es el cristológico, que tiene que ver con el ministerio de Jesús. Y todo lo que tenemos que decir ya posteriormente, diríamos que son como subpuntos de estos dos puntos que les comenté. Dada la introducción que ya mencioné, hemos titulado este mensaje Caminando bajo el poder del Espíritu Santo. Y es algo que vemos a lo largo de todo el libro de los Hechos, que caminando bajo el Espíritu Santo se harán prodigios y milagros para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Los hombres que predicaron y que están registrados aquí en la palabra están bajo la unción especial para poder explicar lo que nosotros vemos en sus palabras, como lo leímos el día de hoy. Y este es el primero de 15 sermones del apóstol Pedro que hace en este libro. 5 son de Pablo, uno es de Jacobo, otro es de Esteban cuando está siendo apedreado, ¿sí? Y entonces vemos cómo el Espíritu Santo se manifestó en cada uno de ellos. En cada uno de los mensajes, uno puede discernir en las palabras del predicador, en este momento, 3 elementos reconocidos en la oratoria desde la época de Aristóteles. Aristóteles hablaba que en la oratoria de un orador tú podías distinguir 3 cosas. Podías distinguir el logos, que es simplemente la palabra, ¿sí? Lo cual hace referencia al contenido del mensaje. En el caso de Pedro, el logos o el contenido de su mensaje fue enteramente bíblico y enteramente cristocéntrico, ¿sí? Esa es una de las 3 elementos que reconocían en la oratoria en esos tiempos, desde los tiempos de Aristóteles. El segundo elemento en la oratoria, a lo que Aristóteles se refería, es que sigue siendo reconocido hasta el día de hoy, es el ethos o es la ética, que tiene que ver con el carácter, con la esencia. Lo que este filósofo decía, Aristóteles, que cuando alguien hablaba de una u otra manera, el carácter del orador, en este caso, el carácter del predicador sale a relucir, y sin lugar a dudas, el carácter de Pedro sale a relucir en lo que él tiene que decirnos respecto a lo que él ha visto, a lo que el Espíritu Santo le empieza a revelar y se muestra el carácter de Pedro. Así es que el segundo elemento es el ethos o la ética. Y finalmente, el tercer componente de la oratoria, que se puede entender así, es la pasión con la que el orador habla, que se hace manifiesta a través de la palabra. Y cuando tú analizas este mensaje o los 15 sermones del apóstol Pedro aquí en el libro de los Hechos, tú puedes encontrar esos 3 elementos en cada uno de ellos, de los mensajes o de las predicaciones. Ahora quiero que pienses en un Pedro, no en un Pedro que negó al Señor,
no en el Pedro temeroso, que no pulido o que es intimidado, sino en el Pedro que ahora está lleno del Espíritu del Señor, el Pedro que está caminando, predicando bajo la unción del Espíritu Santo. Y ahí vamos a comenzar. Número uno, hermanos. Entonces, el predicador bajo la unción del Espíritu Santo, exhibe coraje, valentía y denuedo. Y esto lo podemos ver en el apóstol Pedro cuando empieza a hablar estas palabras. Hay un logos, hay una ética, hay una pasión, hay un carácter de Pedro que Pedro no tenía antes de la llegada del Espíritu Santo. Hay algo nuevo, y eso nuevo precisamente es el fruto del Espíritu de Dios que mora ahora en Pedro, que ha recibido. 50 días antes, el Señor Jesucristo había sido crucificado y que había resucitado, y 50 días después, la comunidad judía todavía se muestra hostil ante el mensaje de Cristo a estos hombres, y en medio de esta hostilidad, el apóstol Pedro se levanta y comienza a predicar de la manera como lo menciona en estos versículos. Ahora, escucha los primeros 2 versículos que leímos de este texto de la Biblia. Dice 14 y 15, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos. Fíjense cómo ahora ya se levanta Pedro, toma autoridad, toma valentía, toma coraje, toma pasión y empieza a decirles, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, porque estos judíos que les habla todavía forman esa sensación de hostilidad ante la palabra de Dios. Y dice, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Se levantaron los 11, Pedro toma el liderazgo, Pedro empieza a hablar y Pedro usa 2 imperativos para referirse a los varones judíos y a gente no judía, todos los que habitaban en Jerusalén, pero que habitaban allí. Pedro los llama a reenfocarse, a reflexionar sobre el mensaje de Dios. Y estos 2 imperativos tienen que ver con, primero, sea notorio. Y el segundo imperativo, oíd mis palabras. O sea que no es de a ver si quiere. No. Oíd mis palabras. Sea notorio lo que les voy a decir en este momento. Esta es una forma de Pedro de decir, miren, si están hablando, guarden silencio, que lo que les tengo que decir es importante y ustedes tienen que oírlo. Así es que los que no quieran escuchar se pueden salir, los que no quieran escuchar se pueden hacer a un lado, porque los que les voy a decir hoy es algo importante y tienen que escucharlo. Eso es lo que hace Pedro con sea notorio, oíd mis palabras. Y este es el nuevo Pedro, ese es el Pedro que predica bajo la unción del Espíritu, ese es el Pedro que exhibe un nuevo carácter del cual antes de la crucifixión no tenía. Ese es el Pedro que tiene una nueva pasión para predicar con denuedo la palabra a través de la unción del Espíritu Santo. Pedro dice a estos hombres, los que ustedes dicen que están borrachos, no están borrachos. O sea, entra como un defensor del grupo de los que hablan en lenguas. Él dice que apenas es la hora tercera. Los judíos contaban el día a partir de las 6 de la mañana. De manera que Pedro dice, oigan, si son las 9 de la mañana, y hace 2000 años, hermanos, a las 9 de la mañana nadie se emborrachaba. Por eso les dijo, ¿cómo si estamos en la hora tercera? ¿Cómo ustedes suponen que estos están borrachos si por cultura nadie está borracho a esa hora aquí en Jerusalén? Es como si Pedro les estuviera diciendo, ustedes están asumiendo algo debido a la maldad de vuestros corazones que están teniendo ustedes. Todavía formaban hostilidad ante la palabra del Señor. Y Pedro ahí se levanta y podemos ver que Pedro no teme a esta multitud hostil e incrédula. Y la razón es que
El hombre, hermanos, el hombre bajo la unción del Espíritu Santo no teme a los hombres, sino a Dios. El hombre bajo la unción del Espíritu de Dios, él no teme las consecuencias, temerá las consecuencias de Dios, ¿no? Temerá deshonrar a Dios, pero no temerá las consecuencias porque va bajo la unción del Espíritu Santo. La negación de Pedro en aquel tiempo, en la crucifixión 3 veces con relación a Jesús, sirvió para él como una experiencia para vaciar a Pedro de todo su orgullo, de todo lo que él había dicho una noche anterior a la crucifixión, cuando dijo: Señor, aunque todos estos mis amigos, mis compañeros, mis camaradas te negaren, yo no te negaré, Dios. ¿Y qué pasó? Le negó 3 veces. Sí. Nunca me dejarás, Pedro, pero te voy a decir algo, decía Jesús, pero me negarás 3 veces antes que cante el gallo. ¿Se acuerdan de eso? Este Pedro que ahora vemos en estos versículos es otro Pedro, y es un Pedro bajo la unción del Espíritu Santo. Número 2, la predicación bajo el Espíritu Santo está arraigada en la palabra que fue inspirada por el Espíritu, ¿sí? La predicación bajo el Espíritu está arraigada en la palabra que fue inspirada por el Espíritu, por el mismo Espíritu. El Espíritu de Dios, hermanos, le fue dado a la iglesia en el día del Pentecostés. Ese es el mismo Espíritu que inspiró todo lo que está escrito en esta palabra, ¿sí? De manera que si el Espíritu va a ungir una predicación, debe de ser la predicación basada en el texto que él mismo inspiró y que dio a su misma iglesia. Y tú puedes ver ahora el mensaje de Pedro, que es bíblicamente este mensaje, que es cristocéntrica, que es bíblicamente el mensaje que expone el apóstol Pedro. Pedro comienza, por ejemplo, vean en el versículo 16 y 18 de Hechos 2, 16, 18, ya hace referencia a algo. ¿Por qué les digo que es bíblica? Porque hace referencia al profeta Joel. Desde el inicio, Pedro ancla su predicación en el texto de la palabra, y entonces leemos en el versículo 17, y en los postreros días dice Dios, hablando de Joel, que ya lo había profetizado cientos de años antes: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto está en Joel 2, cientos años antes profetizado, que llegará el día cuando esto ocurriría. Y Pedro comienza justamente allí la palabra. Él empieza no con la inspiración del Espíritu Santo, no con un sueño, no como una visión que él tuvo. Pedro comienza con la palabra de Dios, que ya había sido profetizada por el profeta Joel. Y luego, un poco más adelante, en el 19 y 20, amplía la profecía y menciona unas cosas de esta profecía, que dice: y daré prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y terrible, o grande y manifiesto, como dice en sus Biblias. Los que sí creemos que habrá un milenio literal en el futuro, hermanos, entendemos que estas señales están aún por verse y concluirán con las señales que habla el libro de Apocalipsis, donde dice que grandes cosas ocurrirán, y que esa es la razón por la que Joel habla del día grande y terrible, grande del Señor, ¿sí? Vamos a Hechos 2:21. 2:21 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor, fíjense, será salvo. Después de que vimos todo lo que ocurriría a través del profeta Joel y después de las señales que vendrían ahí, entonces dice: y todo aquel, versículo 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y él dice, el apóstol Pedro, entonces todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Parte del temor que la gente tendría precisamente
es justamente las señales que iba a ver en ese momento. Pero si en ese momento la gente invoca el nombre del Señor, dice la Biblia, este será salvo. Pedro hace alusión al texto de Joel. Él está anclando su predicación en la palabra. Pedro hace alusión al Salmo 16, al Salmo 10, de manera que podemos ver que la predicación bajo la unción del Espíritu Santo es una predicación que está llena de la palabra. No puede haber una palabra con puros chistes, con puras llena de emociones, con pura llena de promesas falsas, como ocurre muchas veces en los púlpitos de hoy en día, hermanos. Está llena debe de estar la predicación, los púlpitos allí llena de la palabra inspirada por Dios, hermanos. Y eso es lo que vemos en el texto de Pedro. Y le seguimos viendo, y lo vamos a seguir viendo a lo largo de toda la exposición del libro de los Hechos. Número 3, la predicación bajo la unción del Espíritu es una predicación cristocéntrica. Es una predicación cristocéntrica. El resto del mensaje tiene que ver con este punto, porque la mayoría de lo que Pedro tiene que decirnos está centrada en la persona del Señor Jesucristo. Escucha cómo dice en el versículo 21 que ya leímos, y todo aquel que invocare el nombre del Señor, dice que será salvo. Pedro comienza a revelar cómo la gente puede ser salva. Primero, por invocar el nombre del Señor. Pero el versículo 22 y 23 dice, empezó a decirles cómo iban a ser salvos. Varones israelitas, oír estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Fíjense, hermanos, nota aquí la fuerza de Pedro al hablar, la fuerza inspirada que le da al Espíritu para poder hablar con denuedo. Y en otras palabras, ustedes, en pocas palabras les dice Pedro, ustedes son unos impíos, porque ustedes, por manos de ustedes, inicuas, lo crucificaron. Ustedes son unos impíos. Y vean el versículo 24, dice, al cual ahora Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pedro comienza señalando que todo el que invoque al Señor será salvo. Y aquí vamos a ver que cientos de personas estaban allí. Al escuchar a Pedro, van a quedar tan convictos del pecado que van a invocar el nombre del Señor y serán salvos. Más adelante vamos a ver cuántos añadieron ese día. Y allí es donde Pedro comienza mostrando cómo se salva al hombre, invocando el nombre del Señor. Y ese invocar el nombre del Señor ¿qué implica invocar el nombre del Señor? Implica depositar mi confianza absoluta en Cristo como Señor y Salvador. ¿Sí? ¿Qué implica invocar el nombre del Señor? Depositar mi confianza absoluta en Cristo como mi Señor y como mi Salvador. Creer que Cristo fue el enviado de Dios para mostrarme al Padre, para mostrarme el camino, para decirme la verdad y para llevarme a la presencia del Padre a través de él, de Jesucristo, porque dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Él. Así es que a través del Señor Jesucristo encontramos la vida eterna, hermanos. Entonces, cuando Pedro comienza a presentar a Cristo, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, detrás de ese nombre del Señor hay muchas cosas, que es lo que vamos a desglosar ahorita. Así que Pedro comienza y les habla de la vida de Jesús. Versículo 22 dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios.
¿sí? En otras palabras, esto no es hipotético, hermanos, no es una suposición, esto es una realidad, ya es un varón aprobado por Dios. Ustedes lo saben, ustedes lo vieron, ustedes son testigos del propósito, del milagro, del mensaje, y confirma el mensajero que es nuestro Señor Jesucristo. Cristo hizo múltiples hechos o múltiples milagros y les dice, aún así, si ustedes me rechazan, de hecho Cristo apeló a dichas obras porque la gente puede prestar atención, pero no creerle a Dios. O sea, pueden creer en un Dios, pero no creerle a Dios, como le hemos dicho. Y en San Juan 10:38 dice, mas si esto hago, aunque no me creáis a mí, creed en las obras para que conozcáis y creáis que el Padre me envió a mí y yo vengo del Padre. El Padre me envió y yo en el Padre, ¿sí? Estamos. Si ustedes quieren ignorar mis enseñanzas, bueno, miren las obras y por las obras que yo hago pueden saber que el Padre está en mí y yo en el Padre. Eso es lo que Nicodemo, diríamos que pudo apreciar en un momento dado. Cuando viene a Jesús, Nicodemo, un maestro de la ley, miembro del Sanedrín, le dice a Jesús, maestro, nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él, le dice Nicodemo a eso. Así es que él está apelando esto de las obras que el Señor, que él venía del Señor Jesús, venía del Padre y que ahora él y el Padre eran una sola persona. Y ahora Pedro está hablando de la misma cosa aquí. Él fue confirmado, dice, varón seleccionado, escogido, varón aprobado por Dios por medio de señales y prodigios. Y ahora nosotros podemos ver allí el carácter que mostró el apóstol Pedro. Ya no es el intimidante, aquel que se escondía. Aquí sale la pasión por Pedro. ¿Y saben qué, hermanos? Eso es solamente por la llenura del Espíritu Santo. Si a usted todavía como que le da pena hablarle de Cristo a alguien, mire, necesita el poder del Espíritu Santo, necesita la pasión del Espíritu Santo, necesita que le dé el denuedo cuando usted esté hablando con pasión, con valor, con coraje, ¿sí? De manera que Pedro, a la hora de presentar su mensaje, comienza con la vida y ministerio de Cristo, del Señor Jesús. No se detiene allí, no solamente habla de esto, Pedro les habló también de la crucifixión de Cristo, habló de la vida, habló de la crucifixión, y en el versículo 23 dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste, habla de la crucifixión, y mataste por manos inicuas, crucificándole a él. Habla de esa crucifixión. En otras palabras, lo que habla el apóstol Pedro, ustedes tomaron al enviado de Dios, al Mesías que ustedes esperaban tanto, la segunda persona de la Trinidad, que fuese confirmado por la primera persona de la Trinidad, que es Dios, y les dice, ustedes fueron tan malvados que matasteis y no solamente le quitasteis la vida, lo hicisteis de una forma más cruel y lo tratasteis como un vil ladrón, porque lo expuso allí como un ladrón. Como un villano lo matases en una cruz, la peor muerte en ese tiempo, el peor castigo reservado para los peores criminales, hermanos. Esas son las palabras duras que el apóstol Pedro hizo mencionar en ese momento, pero que produjeron el resultado que Dios esperaba. 3,000 nuevos creyentes, lo vamos a ver más adelante, se convirtieron a Cristo. Nota cómo Pedro habla de la crucifixión. Habló primero de la vida de Jesús, ahora habla de la crucifixión, pero recuerda todo evento, hermano, incluyendo todo lo que tú estás pasando y todo lo que estamos pasando nosotros con la pandemia, lo que tú estás pasando en tu familia, lo que estamos pasando en la sociedad. Tiene dos lecturas. Escúchenme a esto, hermanos. Tiene dos lecturas lo que está pasando. Hay una lectura horizontal que nosotros apreciamos, lo que nosotros podemos ver, lo que
de las cosas que nos están pasando, lo que nosotros podemos contemplar con nuestros ojos, lo que nosotros podemos oír, lo que nosotros podemos en su momento dado hasta razonar, pero hay otra lectura vertical que tiene que ver con Dios. ¿Qué es lo que está realmente pasando? Dios sabe quién está recibiendo, por ejemplo, el día de hoy, quién está recibiendo el mensaje y quién está rechazando el mensaje. Dios sabe quién se conectó con una motivación buena o errónea el día de hoy. Ahora, con relación a la cruz, ese evento tuvo dos lecturas. Una lectura horizontal es la que dice Pedro, ustedes mataron. Los judíos lo entregaron a los romanos porque los judíos no tenían poder legal para quitarle la vida. Y los romanos, intimidados por los judíos, permitieron la crucifixión. Los judíos y los romanos diríamos que fueron culpables de la cruz. Esa es la lectura horizontal. Pero hay una lectura vertical, o sea, celestial, de ese evento en el que estamos hablando, porque el versículo 23 dice, o sea, hablando del Señor Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, vean, prendices matarses por manos inicuas crucificándole. Entonces tuvo dos lecturas, una lectura horizontal y una lectura vertical. Dios ya había determinado por su consejo, ¿sí?, anticipado, por su conocimiento anticipado, que vendría y moriría por el mundo, por sus pecados. Así que este versículo nos da dos lecturas. La horizontal, ustedes lo clavaron, son culpables, y la lectura vertical, Dios fue orquestando la historia para llegar a este momento cuando ustedes actuarían malvadamente y Dios lo permitiría, porque Dios tiene un plan de salvación para esta humanidad. Así es que ya está ahí. Esas dos lecturas fueron pronunciadas. La palabra anticipado conocimiento, esta palabra anticipado conocimiento, no es simplemente que Dios miró hacia el futuro, hermanos, y dijo, van a crucificar a mi hijo en el futuro. No, Dios orquestó la historia para que concluyera precisamente en la cruz, en el Calvario, en ese día, de la manera como ocurrió. No puso el pecado en el hombre, hermanos. No empujó al hombre que ocurriera simplemente. Más bien, usó el pecado del hombre para llevar a cabo su propósito más glorioso. Usó el pecado del hombre para llevar a cabo su propósito más glorioso, que fue la crucifixión, para salvar al mundo de su pecado. Así que Pedro no solamente abordó la vida de Jesús, la crucifixión de Jesús, sino también abordó la sepultura de Jesús, porque el versículo 27 habla eso. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. David, Salmo 16, lo menciona ahí, David profetizó viendo hacia el futuro, sin saber David exactamente cómo estaba hablando o qué es lo que estaba hablando. A veces nosotros tenemos la impresión errónea y pensamos que cuando un profeta habla en el Antiguo Testamento y profetiza, como que él entendía completamente lo que estaba hablando y tenía un panorama. No, hermanos, no. El profeta no solamente no entendía lo que estaba hablando, el profeta no tenía idea de que si eso iba a ocurrir en un mes, en 100 años o en 2000 años, no entendía cuándo, cómo, ¿sí? Esto es como cuando vemos el firmamento, cuando nosotros cuando no tenemos un entrenamiento específico, cuando vemos el sistema solar, ¿no? Y vemos, por ejemplo, a Venus, vemos a Marte como planetas, mas no tenemos idea, si no tenemos un entrenamiento especial, no tenemos idea a qué distancia estamos o están de nosotros, ni sabemos cuál está más lejos, cuál está más cerca. Así ellos, de esa misma manera, los profetas veían estas visiones, ¿sí? Y tenían inspiraciones,
y veían como si fuera a través de un tiempo, pero no tenían ni idea de cuándo iba a ocurrir, y muchas veces no tenían ni idea de cómo iba a ocurrir esas cosas. Aquí está David hablando de que tu santo, con S mayúscula, no vería corrupción en la tumba. No vería. Versículo 27, porque dice, varones hermanos, se nos puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado. Y dice Pedro, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. En otras palabras, Pedro va a comenzar a comparar lo que pasó con David con lo que pasó con Cristo. Ahí lo está comparando. Lo que está diciendo es que Cristo no vio corrupción, y eso nos habla de la resurrección. Por eso es que no fue corrompido el cuerpo del Señor Jesucristo, porque resucitó. De David, dice Pedro, sabemos que fue sepultado y que su sepulcro está en nosotros. Ahí están los huesos, mas los de Jesús no están allí porque él resucitó, su cuerpo fue resucitado. Así es que ahora vemos o podemos abordar el versículo 30 y 31. Pero siendo profeta, o sea, hablando de David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo. O sea, David sabía que en cuanto a la carne y a su descendencia, iba a levantar al Cristo para sentarse en su trono. Fíjense, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Por qué? Porque se iba a sentar en un trono. Por eso hablan del trono de David, ¿se acuerdan? Porque tipifica a Dios allí sentado en el trono. Todo lo que es enterrado, lo que muere, diríamos así, la carne sufre la corrupción, hermanos. Se descompone. ¿Sí? No en el caso de Cristo, obviamente. David, siendo profeta, pudo ver el futuro, pudo ver que la carne del santo, fíjense, pudo ver que la carne del santo, o sea, de Cristo, que realmente no sabía quién sería, pero a alguien que vendría enviado de Dios, que su carne no vería corrupción. Y David profetizó en el Salmo 16 eso, profetizó de esa manera, que no iba a haber corrupción en la carne del Señor Jesús, ¿sí? De esa misma forma, nosotros estamos viendo hacia el futuro, ahora nosotros, muchas cosas que nos parecen, a lo mejor que nosotros estamos diciendo como ya estamos diciendo, ¿no? Que ya en el próximo año ya estaremos presencialmente, no sabemos dónde, pero ya estamos allí, ¿no? A lo mejor tenemos confusas las cosas sobre las cuales nosotros discutimos el día de hoy. Llegando el momento, llegando la generación que tendrá que vivirla, ya allí como iglesia, palabra fiel, ellos dirán, ¿y por qué no lo vieron así? ¿No? Ellos dirán, si era tan fácil, si era tan claro, ¿verdad? Ellos van a decir, pues, ellos estuvieron tronando los dedos, ellos pensaron mucho, ellos veían muchos obstáculos y nuestra generación que va a seguir después de nosotros van a decir, si era tan fácil, el camino era tan fácil. ¿Y por qué no lo vieron tan así? Si es tan fácil, si es tan claro esto. Bueno, está claro que en la llegada de ese evento que va a pasar, ¿no? No estará claro para nosotros que comenzamos esto. Para David no estaba muy claro de quién se trataba el Mesías, pero él estaba profetizando que uno de su descendencia se iba a sentar en el trono de David y no sus huesos, su carne, su cuerpo, no iba a haber corrupción, no vería corrupción. Que al tercer día iba a ser resucitado, porque tu siervo, tu santo, no lo dejarás en el Hades, sino que se levantará de allí, ¿no? Así como David no lo vio claro, nosotros no vemos claro lo que va a pasar en un futuro. Sí, estamos allí, estamos discutiendo, estamos hablando, estamos viendo la visión. Dios, así quieres, así, pero no tenemos muy claro las cosas. Así pasaba con ellos. Allí está Pedro ahora presentándonos a Cristo,
en un mensaje claramente cristocéntrico, hermanos. Ya vimos la vida de Jesús confirmado con señales y prodigios. La crucifixión de Jesús, ustedes lo clavaron, pero fue y obedeció a un plan predeterminado de Dios. Les habló de la sepultura de Jesús, que no vio corrupción. Y ahora vamos a ver que les habla y nos habla claramente a nosotros de la resurrección de Jesús. Versículo 24 dice, al cual Dios levantó, ahí habla de la resurrección, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. ¿Por qué? Por la muerte. Por eso es que se cumple lo que el profeta David dice, ¿no? De que su santo no vería corrupción, ¿sí? Que no dejaría en el Hades su cuerpo. Esa idea está en el versículo 24, que ya lo vimos, y en el versículo 31. Dios Padre le resucitó. Voy a aclarar esto. No es Dios Hijo que se resucita a sí mismo, hermanos. No es Dios Hijo que se resucita a sí mismo. Aquí hay todo un plan diseñado, aquí de tal manera que Dios Padre, por medio del poder de su Espíritu, hace levantar al Hijo de la misma manera que nosotros seremos levantados en un futuro, ¿no? Cuando Dios nos llame, cuando toque la trompeta y seremos levantados para estar con Cristo Jesús. Y entonces el texto nos dice que esto ocurrió, que era imposible que la muerte venciera a Dios. Aquí hay dos poderes encontrados, hermanos, el poder de la muerte y el poder de Dios. La muerte te puede vencer a ti, me puede vencer a mí, pero no a Dios. Por tanto, Cristo fue, dice la Biblia, que fue levantado al tercer día. La iglesia primitiva se levantó, se expandió, se fortaleció con un mensaje basado en la vida, en la muerte, en la resurrección de Cristo. Sin la resurrección, dice Pablo, tú y yo todavía estuviéramos en pecado. Por tanto, siempre la predicación de la resurrección es vital, hermanos. Esa es nuestra garantía, la resurrección de Cristo. Nuestra garantía es vital para la vida, de tener una vida de esperanza. Es vital para que yo pueda entender mis promesas que están garantizadas por la resurrección. Es vital para que yo pueda entender que el poder de la muerte no pudo vencer al poder de Dios cuando Cristo fue al sepulcro y se levantó al tercer día, como dice ahí. Y como Pedro tiene un sermón muy amplio, este es un sermón que inaugura, hermanos, la nueva era de la gracia. Imagínate que Dios dice, bueno, estoy orquestando todo, dos periodos, el periodo de la era de la ley y ahora el periodo de la gracia, de la era de la gracia. Y aquí ahora Dios le dice a Pedro, por así decirlo, te voy a dar el privilegio, Pedro, bajo la inspiración, bajo el poder del Espíritu Santo, de que cuando yo inaugure el día de la gracia, tú vas a tener el sermón de la predicación. Imagínense, va a haber un gran evento, vamos a tener un estadio lleno y que te digan, tú vas a tener el sermón de la predicación principal de ese gran evento. ¿Cómo te vas a poner, no? Nervioso, ay, no puedo, no sé qué hacer, no me llegan las inspiraciones, no me llegan ahí. Pero Pedro, si se lo hubieran dicho antes, él hubiera dicho, sí. Y ya cuando estaban ahí crucificando a Jesús, no lo conozco, no sé quién es, y ahí estuviera ahí, ¿no? Pero ahora Pedro se levanta bajo el poder del Espíritu Santo. Y es lo que le da a Pedro la fuerza para poder hablar lo que él está diciendo. Cristo, hablando de Cristo, todo su mensaje cristocéntrico, todo su mensaje hablando de los profetas, de los de todos los profetas anteriores, ¿no? Y él empieza a inaugurar a través del Espíritu Santo esa era de la gracia, ¿sí? ¿Y qué es la era de la gracia? Pedro está predicando de la vida de Jesús, de su cruz, que sería su muerte,
de su sepultura y de su resurrección de Jesucristo. Esa es la era de la gracia, hermanos. Y no terminó solo así. Bueno, ya resucitó y luego Pedro les habla ahora de la ascensión de Jesús. Versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido al Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Jesús aquí, hermanos, dice, así que exaltado por la diestra de Dios. Jesús, al ser exaltado por el Padre lo resucita, el Padre lo hace ascender, como vimos ya en esta serie, y luego el Padre lo sienta a su diestra. Y escuchen esto, le confiere la posición de mayor autoridad sobre toda la creación a Jesús. Los apóstoles están aquí. Pedro mismo fue testigo de la ascensión de Jesús a los cielos. Lo vimos en un mensaje anterior, una ascensión que ocurrió 40 días después de la resurrección y 10 días después, Pentecostés, de manera que Pedro está predicando 10 días después de que él vio a Cristo ascender a los cielos, hermanos. Y ahora se está refiriendo a la exaltación de Cristo por parte de Dios. Y Pedro incluso habla no solamente de la ascensión de Cristo a la diestra de Dios, sino a la ascensión que tiene que ver con el sentarse a su diestra. Versículo 34, porque David dice, no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Así dice, ¿verdad? Otra vez David, hablando proféticamente sin entender bien lo que estaba diciendo, versículo 34, esta es una cita del Salmo 110:1, es una cita cuando habla de siéntate a mi diestra, dijo mi Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, ¿no? Lo que dijo, a ver, se los explico un poquito esto. El Padre, Dios el Padre, que es Yahweh en el hebreo, y que es ahora Adonai, el Hijo, ¿no? O sea, está hablando Yahweh Adonai, el Hijo, siéntate a mi diestra. David estaba profetizando y no sabía del todo, hermanos. Dios prometió que uno de sus descendientes se sentaría en el trono eternamente. Ahora Pedro vio a Dios encarnado, a Dios crucificado, o sea, hablando de Jesús, pero hablando que vio esta situación Pedro, que fue encarnado Jesucristo, que era Dios también resucitado, ¿sí? Dios ascendido también y Dios sentado. Jehová diciéndole a Adonai, o sea, Yahweh diciéndole a Adonai, siéntate a mi diestra, toma toda autoridad sobre el cielo y la tierra. ¿Y por qué? Porque tú has cumplido la encomienda o mi encomienda. Y Pedro, lleno del Espíritu de Dios, con otro carácter, con otra pasión, dice en el versículo 36, porque ahorita les voy a hablar más sobre lo que estamos diciendo. Versículo 36 dice, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, ahí está el detalle, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Este es otro Pedro. Anteriormente estaba lleno de Pedro y vacío de Cristo, hermanos. Aunque caminaba con Cristo, aunque estaba con él y andaba día y noche con él, pero estaba lleno de Pedro y estaba vacío de Cristo. Ahora este Pedro está vacío de Pedro y ahora está lleno de Cristo. No es el mismo Pedro. A este que ustedes crucificaron, oye Señor. Y la palabra Señor es Kyrios en el griego. Y Kyrios era una palabra que en el hebreo era usada solamente para Jehová. Esta palabra Kyrios
En el hebreo era una palabra usada solamente para Jehová, para Yahweh, para hablar de ese Dios exaltado. En el griego, entre los gentiles, era usada esa palabra para referirse al César, como Kyrios. De manera que esta palabra la entienden perfectamente los griegos que en ese momento, los judíos que en ese momento, los que vivían en Jerusalén, la entienden perfectamente que cuando habla del Señor, que el Kyrios, de Dios, de Yahweh, del César, ¿no? Que ahora para ellos entienden quién está sentado a la diestra del Padre. Entienden perfectamente. Y es alguien igual a Jehová, ¿sí? Porque él es el Kyrios, Él es el Señor, tanto para los judíos como para los gentiles. Diríamos en pocas palabras que Él es el César del universo. Y Dios le hizo Señor y Cristo. Lo hizo Kyrios, por eso le dijo, siéntate a mi diestra. Y le dio poder sobre toda la creación. La palabra Cristo es el Mesías, que significa el ungido. La palabra Cristo o el Mesías significa el ungido. Y el pueblo de Dios esperaba al Mesías, ¿no? Y Pedro está diciendo, el Mesías que ustedes esperaban no es simplemente un Mesías, es el Kyrios, es Señor. Y para ellos debía haber significado, en pocas palabras, el Mesías que ustedes estaban esperando, que es el Kyrios, ese es Dios, al cual ustedes mataron, al cual ustedes crucificaron, por un predeterminado conocimiento de Dios que fue orquestando toda la historia para que ustedes fueran salvos. De tal manera que cuando Dios Padre sienta a su Hijo a su diestra, como dice el Salmo 110, que ocurriría, Pablo, habiendo estado en el tercer cielo, entendió todavía mejor cómo funcionaban todas las cosas, cómo ocurrió esto. Y él nos explica cómo es que se da esta situación, por qué y cuándo es que se da esta sesión de sentarse Jesucristo a la diestra de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Búsquelo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. El cual, hablando de Jesucristo, siendo en forma de Dios, fíjense, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9, y aquí hay una conclusión, ¿sí? Por lo cual, esa es una conclusión, esa es la razón por la que ocurrió. Versículo 9 de Filipenses 2:9. Esa es la conclusión. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Fíjense, número 1, la razón es que Jesús se humilló a sí mismo. Y la primera humillación es cuando Él se hace hombre. Ahí empieza la primera humillación, que Dios toma la forma de hombre, teniendo Él la forma de Dios, hermanos. Número 2, habiendo tomado la forma de hombre, ya se humilló, entonces luego se convierte en el siervo de los hombres. Segunda humillación. Tercero, número 3, que habiéndose convertido ahora en siervo de los hombres, haya estado dispuesto a morir por los hombres.
O sea, vean cómo va hilándose todo esto. Siendo en forma de Dios, dice que se hizo hombre, ¿sí? El cual no escatimó todo lo que tenía y se hizo hombre siendo forma de Dios. Y ahora que se hizo hombre, se convierte en siervo de los hombres. Y ahora que se convierte en siervo de esos hombres, está dispuesto a morir por los hombres. Y número 4, que no solamente haya estado dispuesto a morir por los hombres, sino a morir en una cruz como un vil pecador, como un gran villano, hermanos. Por eso dice en el versículo 9, que estamos leyendo de Filipenses 2:9, habiéndose hecho eso, dice, por lo cual, la conclusión, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La obediencia de Jesús ha sido dividida en dos, hermanos. La obediencia de Jesús se ha dividido en dos. La primera es la obediencia activa. ¿Qué es la obediencia activa? Es por medio de la cual él cumplió la ley que le tocaba bajo la ley, ¿no? Él cumplió esa ley. Esa es la obediencia activa. ¿Y cuál es la obediencia pasiva? La obediencia pasiva, que es a través de la cual Jesús no hizo nada y se dejó crucificar para morir en tu lugar y en el mío, hermanos. ¿Sí? ¿Ya vieron esas dos obediencias? La obediencia activa y la obediencia pasiva. ¿Te acuerdan que uno de alguien le dijo, pues manda a que ángeles vengan y nos desaten a nosotros por ahí también, ¿no? Él tenía todo el poder, toda potestad. Sí, hermanos, porque era Dios, pero se hizo conforme a hombre. No solamente se hizo conforme a hombre, sino sirvió a los hombres, sino ahora estuvo dispuesto a morir por los hombres, y no solamente morir por los hombres, fue de una manera vil y terrible, malvada, lo peor que pudo haber sido así, y dice que fue de otra manera allí estando crucificado, pudo tener la autoridad para no sufrir, más él tuvo una obediencia pasiva, se dejó morir, se dejó crucificar para morir en tu lugar y en el mío. ¿A poco no le damos gloria a Dios por esto, hermanos? Amén, gloria a Dios. Hay un comentarista que dice que el nombre de Jesús no es el nombre que está sobre todo nombre. En realidad, el nombre de Yahweh, que es Dios el Padre, le confirió a Jesús como fruto de haberse humillado, haber servido a sus propósitos, haber muerto en la cruz por nosotros y lo sentase a su diestra, le confiere todo el poder y autoridad. ¿Sí? Así es que él no resucitó solo, el Dios Hijo no se resucitó solo, sino tuvo que resucitarlo el poder del Espíritu de Dios que lo resucitó. Y ahora él no se sienta solo a la diestra del Padre. Ya llegué, Padre, ya me senté, no. Sino que es Dios Padre, Yahweh lo sienta y lo exalta y le da un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente él, como fruto de haberse humillado a los propósitos de Dios, y le confiere todo poder y toda autoridad por esa obediencia al Padre. Parte de la explicación está en un texto de la antigüedad donde Yahweh, donde en Isaías capítulos 45, ahí lo busca después, 45:23, dice que toda rodilla se doblará y toda lengua jurará lealtad ante Yahweh, ante Jehová. ¿Sí? Y ahora esto es lo que Pablo nos hace saber, nos dice, Dios le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que todo, o por cuanto exista en este planeta Tierra, lo pronuncie y toda lengua le confiese, toda rodilla se doble ante el Señor, y de esa manera confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre, hermanos. Por eso es que Yahweh o Jehová
En la persona de Jesús tiene toda autoridad, todo dominio, hasta que Él someta, dice la Biblia aquí, a todos sus enemigos bajo sus pies. Y pensar que ese es el comienzo de la labor profética y la predicación del apóstol Pedro, hermanos. ¿Te imaginas Pedro inaugurando su ministerio de la predicación con este mensaje tan poderoso? Así que esto solamente es producido en Pedro en la esperanza de gloria, en Cristo en él, ¿sí? Cristo en ti, Cristo en mí, es mi esperanza, es mi gloria. Y así vemos ahora Jesús no vivió como su vida como Dios, porque lo pudo vivir como Dios, aunque lo era él. Tuvo dos naturalezas primordialmente. Jesús vino a representarnos como hombre, todo lo que hizo, por la llenura del Espíritu de Dios, hecho hombre, no por el poder de la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Sino el poder del Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, que lo llenó para llevar a cabo todo lo que nosotros ahora podemos llevar a cabo también. Lo vimos con Pedro, que fue lleno del Espíritu Santo y empezó a predicar la palabra de Dios con poder, con valor, con pasión allí, ¿no? Y cuando eso se cumplió, Dios Padre le confirió a Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre. Y le dijo, ahora tú puedes sentarte a mi diestra, y lo honró de esa manera a Jesucristo. Mas si el Dios a quien tú sirves, hermanos, es el Dios que te salvó, es tu Señor, es tu Mesías y es tu Redentor. Así es un hombre, esa es la característica de un hombre caminando bajo el poder del Espíritu Santo. Y lo vimos en Pedro. Así es un hombre que cuando tú caminas bajo el poder del Espíritu Santo, entonces tú tienes valor para hablar de la palabra de Dios, tienes pasión por hablar por la palabra de Dios. No hay temor cuando tú predicas la palabra de Dios, cuando tú le dices a una persona que Cristo le ama, que Cristo vino a morir por él, pero también que Cristo resucitó, que Cristo está en los cielos, ascendió a los cielos y tiene una morada preparada para nosotros, para cuando nosotros muramos, estaremos con el Señor. Ese es un hombre que camina bajo el poder del Espíritu Santo. Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.